Está Nicolás Crepra, que es viceministro de Salud de la ciudad. Nicolás, ¿qué tal? De la ciudad, de la provincia. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te quiero cambiar de lugar. Nicolás, ¿ustedes están por volver a una especie de fase 1? Nosotros lo que estamos viendo es que la cantidad de casos que estamos viendo ya hace bastantes días y sus consecuentes internaciones han puesto al sistema de salud de toda la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, y ya estamos viendo muchos distritos del interior de la provincia en una situación de imposibilidad de seguir dando la atención adecuada en todas las líneas. Esto empieza empieza por ocupar las camas de terapia intensiva, pero luego uno observa en innumerables situaciones del sistema de salud que se encuentra en una atención máxima, donde la atención ya no es la que uno le quiere dar para darle oportunidades a que se enfermó y que le vaya bien. Así que tenemos que bajar los casos. Para bajar los casos, lo que sabemos que pasó en todo el mundo, más allá de los testeos, el aislamiento, el seguimiento epidemiológico, el fortalecimiento del sistema de salud, todo eso, lo que hay que hacer siempre, sí o sí, es bajar la circulación. Así que entendemos cómo están las cosas, que tenemos que bajar la circulación. Bajar la circulación significa cerrar actividades. Sí. Que la gente se quede más en su casa, y para que se quede más en su casa, las actividades que motivan a las personas a salir de su casa no estén. Primero cerramos la nocturnidad, cerramos los encuentros sociales, y en el sector del AMBA, bueno, de la provincia de Buenos Aires, porque no así de la ciudad, las clases, y con eso se logró que una curva que venía con un crecimiento exponencial muy vertiginoso, se frene el crecimiento, pero se frenó en un nivel de casos que sigue siendo incompatible con la capacidad del sistema de absorberlos. Así que ahí está, ahí acabas de dar en la tecla. Y sobre esto quiero volver. Sí. Digo, ponele vos ayer, bueno, no puedo usar los datos de fin de semana porque son bajos, pero supongamos que te estacionaste en 12.000 casos provincia de Buenos Aires. Lo que vos decís es, no subí a 15.000, como venía la progresión, ¿no? No, yo tenía la percepción que íbamos a subir a 35.000 en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, no subiste a 35.000, como en algún momento alguna progresión podía haber previsto, pero tampoco me puedo quedar en 12.000. No, en promedio de 12.000 no te podés quedar, porque un 5% de las personas que tienen casos, de los casos que tenemos nosotros, consulta a la guardia, y un 1% se interna. Así que sería 120 personas de terapia intensiva por día. ¿Por 14 días multiplico? 14 a 21, sí. Por 20 lo hago, por 15. Sí. Te da 1.800 personas en 15 días nuevas. Sí, no 1.800, Fabi. No hay manera que aguante el sistema, ni este ni ninguno. Claro, y en ningún país del mundo se logra combatir esta pandemia cuando tiene estas olas, estas características, esta dinámica, lo que nosotros venimos advirtiendo hace ya mucho tiempo, pero logra correr solamente con incrementar camas. Abrimos 250 camas nuevas, ya vamos una triplicación del sistema de salud, que arrancamos en 880 del sector público, estamos arriba de las 2.500, pero por más que uno haga esto y el trabajo enorme de todo el equipo, más allá de las incorporaciones, de todo lo que hemos capacitado, en ningún país del mundo se corre a la pandemia de esta manera. En todos lados hay que hacer una restricción para bajar los casos. Cuando bajan, empezamos de vuelta a ver cómo se maneja. Esas restricciones significarían cerrar comercios, cerrar bares, cerrar restaurantes. Sí, yo la verdad que insisto con el problema que después termina sucediendo en lo comunicacional, es que cuando uno se fija en una medida, se discute la medida. Y la medida es simplemente una herramienta para poder bajar los casos. Nosotros tenemos que bajar los casos. ¿De qué manera? Discutámosla, digamos que la definición la puede tomar, no la tiene que tomar salud, la definición. Lo que yo necesito es que bajen la cantidad de casos. Nosotros podemos asistir con los protocolos, las medidas de cuidado, en donde hay más o menos riesgo. Lo que necesitamos es bajar la circulación. Podemos llegar a ayudar en contribuir cuánto de cada una de las ramas afecta en cantidad de circulación o en peligro de contagio. O sea, hasta ahí podemos llegar nosotros. Me parece que es una decisión de toda la sociedad, entender que si cerramos un comercio, una actividad recreativa, una salida a pasear, todas esas cosas que uno dice que piensa que es inofensiva, no hay nada que sea inofensivo, no hay ninguna cosa que uno pueda hacer que sea garantía de que no se va a contagiar.
Hay algunas que son más peligrosas que otras, por supuesto, como las fiestas nocturnas, como los encuentros familiares en casas cerradas, etcétera, pero todas las actividades conllevan en sí un riesgo, y estamos en un momento en el cual no hay que hacer ninguna de las actividades que llevan un riesgo. Ramón. Y ahí, Nicolás, buenas tardes. Entiendo que no hay que ver cada medida en particular, pero hay una que se lleva la atención de muchos padres, que es las clases. En este contexto, ¿qué opinan desde Salud a partir del 30 de abril que tiene que pasar? Bueno, también hay que verlo en contexto de todo lo demás. Hay algunos países, muy pocos países, pero hay algunos que han decidido cerrar todo en las clases. Sí. Y hay otros, la mayoría que han decidido cerrar o nocturno y clase en algún momento, o todo, incluyendo las clases. Cuando estás en el momento en el cual tenemos, en la ciudad de Buenos Aires, ahora si yo no me equivoco, estamos en 1.350 casos cada 100.000 habitantes, y en la provincia en 970 o 980 casos cada 100.000 habitantes. En esos estándares estamos 5 veces o 6 veces arriba que el estándar en el cual en Nueva York o en Alemania se decide cerrar todas las actividades, incluyendo las clases. Me parece que tenemos que tomar un esfuerzo, y además hay indicadores interesantes. Con las medidas que se tomaron se frenó la curva de ascenso, es decir que más medidas pueden hacer que baje rápidamente los casos, y eso es muy muy importante. Si hacemos mal, a medias, sin convicción, con diferencias, discusiones, debates sobre pequeñas cositas, y sin ejecución y sin control de que eso se ejecute bien, las medidas que vamos a tomar van a ser insuficientes, se van a tener que prolongar más en el tiempo, la población las va a ver como que hizo un esfuerzo que no sirvió, que yo hago un esfuerzo pero mi vecino no lo hace, entonces ¿para qué voy a hacer yo si mi vecino no lo hace? En cambio, si lo hacemos todos juntos y nos concentramos en eso, no en que para unos sectores perjudicados, todos pongamos un esfuerzo más para bajar los casos, puede ser más corto en el tiempo, volver de a poco a las actividades, mientras tanto seguimos vacunando. No sé si vieron, ayer circuló un informe muy importante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, sí, que es coincidente con la investigación que estamos haciendo en la provincia de nosotros, pero lo que mostraban los terapistas de las principales clínicas y sanatorios más grandes de la ciudad y del conurbano, mostraban que el 95% de los que están en terapia intensiva no estaban vacunados, que solo el 5% estaba, y casi todos con una sola dosis. Sí, lo vi. Y eso quiere decir que tenemos que cuidarnos un poco más, nos vacunamos, y esto cambia. Y los que no están vacunados es porque son la población de más jóvenes, que aún no les llegó el turno de vacunación, porque si no los adultos mayores ya estarían en terapia intensiva. No están porque están vacunados. Si nos cuidamos un poco más, también salvamos a esa gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nicolás, perdón, Fabián. Dale, no, te quiero preguntar porque Goyan hoy tuvo una declaración sobre el fútbol. Bernie también tuvo, por allí salió con Novarecio en nuestra radio, aquí en Radio La Red, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Porque yo sé que a veces es halagador para alguno que pueda decir, pero ¿cómo puede ser que no haya escuela, que no haya clases, o que no querían cortar las clases y que haya fútbol? Digo, me parece que habría que saber los protocolos del fútbol. El fútbol no tiene circulación, si van a un hotel es una habitación por persona, no van a comedores, es al aire libre, no hay gente que vaya a ver, no está habilitado para que vaya mucha gente. Entonces, cuando se plantea esto de Goyan, ¿vos coincidís o crees que el fútbol, con ese protocolo que tiene y ese cuidado de los testeos por copa, testeo por campeonato local, está bien cuidado y te diferencias de Goyan? ¿Coincidís o no? Bueno, yo lo que pienso es que lo más importante cuando uno tiene que hablar de qué vamos a hacer, yo insisto, estoy diciendo siempre lo mismo, que es cuánto aporta a la circulación lo que estamos haciendo. Eso es la primera de las razones. Entonces uno puede decir, ¿por qué hay fútbol y no hay clases? Uh-huh. Bueno, porque las clases tienen un componente sobre el contagio colectivo muy distinto que una actividad tan elitista y pequeña como una situación de un partido de fútbol profesional. Ahora, lo que sí es importante es que pongamos a toda la sociedad en atención y en tensión. Necesitamos que toda la sociedad esté atenta y tensa en estos días. ¿Por qué digo lo de tenso? Porque si no, el relajamiento, me saco el barbijo un poco porque me molesta, voy a la casa de este amigo porque es muy amigo y con él no nos vamos a contagiar, todas esas cosas que son las relajaciones, las pequeñas momentos que uno se permite, las agresiones que uno se permite a los demás, es porque no hay una noción de riesgo muy seria. Entonces a mí me parece que lo que quiere explicar el ministro, que sabe perfectamente de epidemiología, no tiene que ver con la carga de enfermedad de un proceso en particular, sino el impacto que tiene en la sociedad en general cuando algo tan importante se frena. Dicen, estamos frenando esto porque todos tenemos que entender
la dimensión de las cosas. No siempre el mensaje es absolutamente lineal y comprensible en las palabras, sino que a veces en lo simbólico que lleva acarreado detrás. Si se suspende o no se suspende el fútbol, para mí en ese sentido es anecdótico. Lo que quiero decir es, necesitamos que toda la sociedad entienda que por algunas semanas, quizás pocas semanas, ojalá pocas semanas, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario de quedarnos en casa y de cuidarnos. Si hacemos eso, bajan los contagios y podemos volver a tener algunas actividades más. Si no, esto va a ser mucho más largo y más doloroso y perderemos muchas más vidas. ¿Pero no te parece que el fútbol no carece de esa circulación? Que cuando un tipo... El fútbol, estamos hablando de alta competencia y profesional. Yo no te estoy incluyendo al fútbol del ascenso, que es otra cosa, que no hay hotel 5 estrellas y no hay un cuidado 5 estrellas. ¿No te da la sensación que es más gestual que lo práctico? Que no hay una circulación porque un jugador vaya en su auto, vaya, juega al fútbol y se bañe en su casa y se vuelva a su casa? Es lo que acabo de decir. Sí, pienso eso mismo. Sí. Pero parece que no tiene que ver exactamente con la cantidad de personas que se pueden... Pero tampoco se analiza así la epidemia, No, está bien. Yo respeto todas las posturas, pero a veces, como por ahí es del palo mío, por ahí lo tengo más incorporado y sé las cosas que se hacen, es como que por ahí me permito a jugar, tener una opinión más jugada, porque lo más fácil de decir es escuela o fútbol, ¿no? Viste que en cualquier reunión social voy a decir, pero ¿cómo puede ser que haya fútbol y no hay escuela? Bueno, yo lo que estoy planteando es que el fútbol tiene un protocolo muy cuidado. Ahora, después, si el chico de 20 años se va a una fiesta clandestina y después le lleva al vestuario y se contagia, no se contagia por el fútbol, se contagia por un tema social. No, totalmente. A mí lo que sí me parece que es importante tener muy presente, si se llegara a sostener el fútbol, digamos, cuestión que yo creo que en el fondo, en cantidad de casos, no tiene impacto sobre la sociedad, tiene impacto en lo comunicacional, tiene que ser con mucho compromiso. Si el fútbol lo va a hacer, entonces todo el fútbol va a tener que dedicarse a hablar de los cuidados, de la protección. Está bien. No es un día normal, sino que tiene que asumir su rol para cuidar a los demás, porque tienen un rol social muy importante, son parte de las personas más escuchadas y más queridas por nuestra sociedad. Yo puedo agregarles a los dos que lo que están diciendo los dos, que lo están hablando con mucha seriedad y con mucho sentido común, tanto Nicolás como Marcelo. Les puedo agregar a lo que dicen un elemento más, obvio. El ejemplo. Sí, pasa esto. Yo creo que sanitariamente el fútbol sin público, mi humilde opinión, Nicolás, y eso me sumo a MP, y creo que vos dijiste lo mismo. Sí. Parece que no tiene la más mínima incidencia, pero la más mínima. Uh-huh. Pero es posible que el dueño de un bar o de un restaurante o de una mercería diga, ¿y por qué el fútbol sí y yo no? Bueno, es un tema gestual, entonces querías un gesto. Bueno, estamos para tener cosas pragmáticas. Bueno, por eso agrego, por eso digo, Nicolás dijo una frase al principio, dijo dos frases que quiero rescatar, Nicolás, de esta charla. Dijiste, nosotros somos salud, nosotros pedimos y no decidimos. Lo que yo pido, dijiste, es bajar la circulación. Después, cómo la bajan, es problema de otros ministerios. Fuiste clarísimo, Nicolás, en ese punto. Pero sí, nosotros tenemos para opinar, pero no... Tu trabajo es bajar la circulación. Tu trabajo es sanitario. Después, los gobernadores, el presidente y los ministros decidirán cómo se hace en sus áreas. Y dijiste, no me quiero meter a hablar de un caso en particular porque cada uno tiene su argumentación. Pero lo que entra a jugar también es la cuestión del ejemplo. Y entonces ahí me pedirá, pero ¿en qué le afecta un partido de fútbol? Y sanitariamente nada. Pero me imagino que en la cabeza del que piensa suspenderlo está el ejemplo, no la responsabilidad sanitaria ni los efectos sanitarios que tenga suspender un partido de fútbol. ¿Se entiende a dónde voy, no? Sí, y yo lo quiero complementar un poco más diciendo esto. Y no podemos ponernos a discutir cada una de las cosas. Tomemos una decisión, la que sea, y la llevamos todos para adelante. Si es con el fútbol o sin el fútbol, digo que es anecdótico. Lo que quiero decir es, vamos a cerrar todas esas actividades, si no me digan, pero si el fútbol se abrió, pero si se cerró tal cosa, porque cuando metemos ahí el diablo mete la cola. Y entonces la medida termina no siendo lo eficaz que debe ser, y eso, en este momento no hay margen. Hoy necesitamos tomar una medida que sea tremendamente potente, para que reduzca, y además hay muchos indicios que nos hacen pensar, ojalá no me equivoque, y yo odio hacer futurología, pero en este momento necesitamos darle también alguna proyección a la sociedad para que entienda por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo,
hay elementos que me hacen pensar que una medida fuerte puede ser rápidamente eficaz, cosa que no siempre sucede en un territorio tan vasto y complejo como el AMBA. Entonces, si podemos tomar una medida fuerte y bien eficaz, que dure poco tiempo, pero que produzca un efecto fuerte en la reducción de los contagios, creo que todos vamos a entender que ese esfuerzo valió la pena. ¿No te parece que faltan vacunas? En todo el mundo faltan vacunas, por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué digo? Hemos vacunado 2,5 millones de personas para una población objetivo que está un poquito arriba de los 5 millones. El total país que necesitaba urgente eran 14 millones y estamos con una dosis en creo que 8 o 9 y con 2 dosis no llegamos al millón. Antes que vos salieras al aire hablé muy mal de Angela Merkel. Digo, para que no pienses que hago esta pregunta solo a vos. Si tuviera al aire al ministro de Salud de Alemania le diría lo mismo. Hay un atraso en las vacunas que en algunos países está generando un problema muy serio. Porque vamos a ser honestos también, Nicolás, de esto se sale con vacunas. Sí, totalmente. En todo el mundo hay un atraso a las vacunas muy serio. Los países que han marcado una diferencia han sido Inglaterra, Gran Bretaña, Israel y secundariamente Estados Unidos, que son probablemente las potencias económicas y militares más importantes del mundo. El resto de todos los países, incluyendo Europa... Pero Europa ha sido, hasta ahora, lo digo yo, Nicolás, hasta ahora la vacunación en Europa es un fracaso. Sí. Es baja. No, pero yo no le podría echar la culpa, digamos, es un bien escaso que quiero decir, ni los países más poderosos del mundo han logrado... Eso, a eso iba yo. Nicolás, abrazo, gracias. Chau. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Nicolás Kreplak.